Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Espero estés excelente. Te saluda tu servidor Aarón Garay. Súper bienvenido a esta sesión totalmente gratuita para cada uno de ustedes. Sé que te va a ayudar un montón porque la información que te voy a compartir ahorita es brutal, ¿vale? Te saluda tu servidor Aarón Garay con más de 4 años de experiencia en los mercados financieros, trader profesional, actualmente operando el activo del oro dólar, siempre siguiendo la filosofía que hay que dejar la ansiedad de lado, dejar de operar por estrés, por aburrimiento y empezar a operar con claridad y confianza. Eso es una de las fases y uno de los factores que te va a ayudar a tener buenos resultados en esta industria. Porque seamos honestos, muchas veces tú y yo hemos perdido dinero por tomar decisiones impulsivas, por ansiedad, eh, por normalmente dejarnos llevar por los impulsos, por el estrés y demás. Pero cuando tú tienes en claro lo que haces, tienes en claro una estrategia sólida, un sistema claro, tienes claridad obviamente en el mercado y esa claridad te da confianza para tomar buenas decisiones y sobre todo enfocarte hacia la rentabilidad. Por eso hoy chicos quiero contarles sobre dirección de mercado. Eh, Créeme que entender esto me cambió toda mi forma de pensar, cambió toda mi forma de ver el mercado y me ayudó a tomar mejores decisiones y sobre todo a tener consistencia, que muchos lo llaman rentabilidad. Hablemos sobre dirección de mercado. Te voy a hacer entender por qué es muy importante entender esto. Quiero que entiendas algo. El precio se mueve a base de tendencias. El precio se mueve en tendencias o fases claras, alcista, bajista o lateral. Si no identificas la dirección principal del mercado, estás operando a ciegas. Entrar en contra de la tendencia equivale a nadar contra la corriente. Si tú no identificas antes de querer operar la verdadera dirección del mercado, es como querer nadar en contra de la corriente. ¿Por qué es importante antes de querer operar saber la dirección del mercado? Porque cuando no tienes clara la dirección del mercado, te llenas de dudas y esas dudas matan tu cuenta. Esas dudas te hacen tomar decisiones por emoción, por impulso, por ansiedad. Porque cuando no tienes clara la dirección, te llenas de dudas. Entras en una operación, existe la duda, ¿cierro o la dejo correr? Ese retroceso que está haciendo, ¿será un retroceso o un cambio de tendencia? ¿Estoy comprando o vendiendo en el peor lugar o es de manera correcta en donde estoy entrando? Vuelvo y repito, cuando no tienes clara la dirección del mercado, te llenas de dudas. Esas dudas terminan quemándote la cuenta. La dirección te da mentalidad de sniper, no de impulsivo, ¿vale? Muchos pierden dinero no por mala entrada, sino por no respetar la dirección del mercado. Puedes tener una excelente estructura, un patrón claro para operar, pero si operas contra la fuerza principal, pierdes. Por eso es importante, antes de querer operar, antes de pensar en si compro o vendo, primero saber la dirección del mercado. De eso se trata la sesión. Así que ponte cómodo, que hoy día te voy a dar la info, una info brutal que te va a ayudar a crecer, ver el mercado con otros ojos y sobre todo operar con claridad y confianza. Dejar de operar por impulso y empezar a operar con lógica. Dejar de operar improvisando y empezar a operar con estrategia. Así que vamos con todo. Sobre todo no olviden seguirme en Instagram, ¿vale? Vamos con todo. Chicos, yo para saber la verdadera dirección del mercado, siempre me enfoco en ir a temporalidades mayores como por ejemplo 4 horas, temporalidades madres, temporalidades altas. ¿Por qué? Porque las temporalidades altas, las temporalidades madres son las dominantes, las que dominan el mercado, las que mandan la verdadera dirección si el mercado sube o baja. Por eso, chicos, yo inicio analizando en mi día operativo en temporalidades de 4 horas. Abro 4 horas y siempre busco entender en qué punto del mercado me encuentro. En qué punto de la historia de la gráfica me encuentro.
Por eso yo siempre marco las zonas de liquidez importantes en temporalidades de 4 horas para saber la dirección del mercado, en dónde se encuentra y hacia dónde puede ir. Como por ejemplo, ¿de qué forma marco mis zonas de liquidez importante? Aquí yo tengo una zona de liquidez muy importante que no debo de ignorar, ¿verdad? Aquí tengo otra zona de liquidez importante que no tengo que ignorar, ¿vale? Incluso acá hay otra zona de liquidez importante que no tengo que ignorar, ¿vale? A ver, vamos a marcarlo bonito para que no se me mareen y aprendan a operar con claridad y confianza. Y dejen sobre todo la ansiedad y empiecen a operar con estructura y lógica. Aquí incluso también hay otra zona de liquidez importante. Ahí está. Ahí está. Perfecto. En este momento, en temporalidades mayores, temporalidades madres, acabo de marcar las zonas de liquidez más importantes en la historia de la gráfica. ¿A qué me refiero con zonas de liquidez importantes? Nos damos cuenta que en esta zona de abajo, a los vendedores les ha gustado esas zonas y lo ha botado al mercado hacia abajo. Y en el futuro, en esa misma zona, a los compradores les ha parecido atractivas esos niveles para colocar sus operaciones en compras. Lo mismo en estas zonas de acá. A los vendedores les ha parecido atractivos estas zonas. Por eso es que el mercado aquí toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba. A los compradores les ha parecido atractivo esos niveles para operar en compras. ¿Verdad? Aquí también. Y luego a los vendedores, ¿no? A los vendedores también les ha parecido atractivo esos niveles para vender. Y en el futuro les ha parecido atractivos a los compradores tomar sus operaciones ahí, porque mira, aquí tocó, rebotó hacia arriba, tocó, rebotó hacia arriba. Aquí en el futuro también tocó, rebotó hacia arriba. Lo mismo aquí, mira, ve, a los vendedores cómo les ha gustado estas zonas. Aquí también a los vendedores. Aquí también a los vendedores. Aquí a los compradores. Aquí a los vendedores. Aquí a los vendedores. Aquí a los vendedores. ¿Verdad? Y en estas zonas de arriba también les ha gustado a los vendedores respetar esos niveles. Y en el futuro, cuando regresó ese nivel, a los mismos vendedores les ha parecido atractivo esos niveles para poder respetarlo, incluso colocar sus operaciones. Porque tú crees que ese movimiento hacia la baja eh, se movió o movió el mercado porque tú le metiste una operación, porque yo le metí una operación con 100 dolaritos, con 200, 500, 1000 dolaritos. No, el mercado se mueve de esa forma porque cientos de miles de millones están entrando, ¿verdad? Por eso es que se mueve de esa forma, no porque 100 dolaritos, que 500 dolaritos, eso no mueve el mercado. Entonces, chicos, esas zonas que acabamos de marcar son las zonas de liquidez más importantes en la historia de la gráfica. Y yo esas zonas no tengo que ignorar por nada en el mundo, por absolutamente nada en el mundo. Entonces, si yo quiero saber la verdadera dirección del mercado, lo que me interesa saber es cuáles son las zonas de liquidez más importantes. Porque yo digo con eso lo siguiente, como por ejemplo ahorita el mercado del oro se encuentra en una zona de liquidez importante, donde en esta zona puede pasar dos cosas. O bien el mercado respeta esas zonas y cae mínimo hasta esta zona de liquidez importante, o rompe hacia arriba y utiliza esas mismas zonas para tal vez seguir subiendo. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque si en el pasado esas zonas que tenemos marcadas a los compradores y a los vendedores les ha parecido atractivos comerciar esas zonas, hay altas probabilidades que obviamente en el futuro también les siga pareciendo atractivos, como por ejemplo a los vendedores o a los compradores. Por eso es que si intenta respetar ese nivel en este momento, hay altas probabilidades que caiga mínimo hasta esta zona de liquidez importante. Y si en caso rompe hacia arriba, incluso pueda ir a hacer nuevos altos históricos, ¿no?
inclusive hacer nuevos altos históricos. Entonces, de esa manera, chicos. Y si el mercado decide caer, puede caer mínimo hasta esta zona de liquidez importante. Y como esta zona también es importante porque a los compradores y a los vendedores les ha parecido atractivas esas zonas, aquí puede pasar dos cosas. O bien rebota hacia arriba, mínimo hasta esta zona de liquidez importante, o rompe hacia abajo y utiliza esa misma zona para seguir cayendo, mínimo hasta esta zona de liquidez importante. Y lo mismo, cuando llegue a estas zonas, tomar decisiones, y cuando llegue a estas zonas, también tomar decisiones. Entonces son zonas que no tenemos que ignorar, ¿vale? Que no tenemos que ignorar. Al contrario, tenemos que observar esas zonas, tenemos que observar esos niveles, porque de acuerdo a eso podríamos tener la dirección clara del mercado. Entonces, chicos, tenemos unas zonas importantes. En este caso se encuentra aquí y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera dirección? ¿O respeta o rompe? Pero vamos a eso, vamos a pescar la verdadera dirección del mercado. Como por ejemplo, a ver, vamos a ver si es que hay alguna línea de tendencia. Como por ejemplo, aquí puede haber una línea de tendencia. Aquí, claro, aquí hay una línea de tendencia. Es más, vamos a poner en temporalidad diaria. Aquí hay una línea de tendencia, fíjate. Una línea de tendencia totalmente clara. Nos damos cuenta que aquí el mercado toca, rebota hacia arriba, toca, rebota hacia arriba, tocó, rebotó hacia arriba. Aquí también tocó, rebotó hacia arriba, aquí también tocó y rebotó hacia arriba. ¿Verdad? Entonces hay una línea de tendencia. Existen altas probabilidades que si el mercado regresa a esos niveles, en esas zonas, pues el mercado o bien utiliza la línea de tendencia para continuar alcista, o si rompe, puede utilizar esas zonas para caer. Para seguir cayendo si en caso rompe la línea de tendencia. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Si el mercado llega a la línea de tendencia, hay altas probabilidades para que o bien lo utiliza para continuar alcista, o si rompe hacia abajo, continúe cayendo. Entonces yo sigo analizando y para la dirección de mercado puedo decir lo siguiente. Si el mercado decide respetar estas zonas, estos niveles, y cae a esta zona de liquidez importante, existe altas probabilidades que el mercado utilice esas zonas para continuar alcista. Mínimo, nuevamente hasta estas zonas de liquidez importante. ¿Por qué razón? Porque en estas zonas hay una confluencia brutal entre zona de liquidez importante con una línea de tendencia. Mire esa combinación, esa fusión entre zona de liquidez importante con línea de tendencia importante. Y sobre todo la línea de tendencia está en temporalidades mayores, temporalidades madres, temporalidades dominantes. Y esa combinación sería poderosa. Entonces, una zona donde podríamos comerciar nosotros sería esta zona de acá, estos niveles de acá. Entonces, si el mercado decide caer, por aquí podríamos empezar a pensar en compras, ¿no? Y si rompe hacia abajo, no pasa nada, porque habría un retroceso a una zona de liquidez importante y ahí buscaríamos ventas. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente zona de liquidez importante. O sea, tú y yo nos adaptamos al mercado. Si el mercado sube, compramos. Si cae, vendemos. Nos adaptamos al mercado, teniendo la dirección correcta, obvio. Ahora, como por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo si esta zona lo quiere respetar o no? El mercado mismo te da la señal. El mercado mismo te enseña su verdadero rostro. Simplemente tenemos que ser pacientes. Te va a enseñar su verdadero rostro si realmente quiere caer para que nosotros operemos. Como por ejemplo, en este momento también, aquí si yo trazo podría haber una línea de tendencia, ¿no? Acá. Voy a borrar esta. Y acá podría haber una línea de tendencia creada, ¿no? El mercado toca, rebota hacia abajo, toca, rebota hacia abajo. Y aquí mira, esta es una zona brutal e importante. Porque la línea de tendencia puede hacer que lo bote hacia abajo. Incluso está en una zona de liquidez importante, que esa fusión también es poderosa.
Esa fusión también es poderosa porque hay línea de tendencia que lo puede botar hacia abajo y la zona de liquidez importante que también lo puede botar hacia abajo. Y si realmente quiere caer, mínimo, mínimo, va a caer hasta esta zona de liquidez importante. Mínimo. Mínimo. Si quiere respetar estas zonas, mínimo va a caer hasta aquí. Y recuerda, justo coincide con las zonas donde pensaríamos en compras. ¿Verdad? Y de esa forma vas desglosando y empezando a encontrar la dirección del mercado. Sin hacerte tanto lío, sin estresarte, sin frustrarte, operando con claridad. ¿Verdad? Entonces, si quieres respetar estas zonas, mínimo caería hasta esta zona de liquidez importante, porque aquí también es muy importante estos niveles, incluso para pensar en compras. Y si en caso ya rompe hacia abajo, no pasa nada, porque utilizamos esas mismas zonas para entrar en compras. Porque si rompe la línea de tendencia, obvio, quiere seguir cayendo, y ¿desde dónde puede seguir cayendo? Desde esa zona de liquidez importante. Sin complicarnos la vida. Sin complicarnos la vida. Sin complicarnos la vida. Y si el mercado rompe hacia arriba, significa que rompió la línea de tendencia, información de que el mercado efectivamente quiere seguir subiendo, y si rompe también coincide con la ruptura de la zona de liquidez importante, altas probabilidades para que utilice esa zona y directo para altos históricos. De esa forma, chicos. Por eso es importante, antes de querer comprar y vender, saber en cuál es la verdadera dirección del mercado. Sube, cae, y de acuerdo a eso tomar decisiones. No querer irte de frente a querer analizar para comprar o vender, sino primero saber la dirección del mercado. Es más, ya te dije, porque es muy importante saber la dirección del mercado. Es más, estamos en una zona incluso donde podríamos vender, pero con claridad, no con, no con improvisación ni nada de eso. Como por ejemplo, bajamos temporalidades y no se puede decir, depende del tipo de trader que seas, ¿no? Está en zonas de ventas. ¿Cuándo sería zonas de compras? Cuando el mercado rompa así y la zona de liquidez importante, la línea de tendencia, ahí ya pensaríamos con todo en compras. Pero como esté en esas zonas, podríamos pensar en ventas. No está mal, ¿no? Ahora, la venta sería de acuerdo al tipo de trader que tú seas. Eres scalper, intraday, swing, no sé, de acuerdo al tipo de trader que seas. Es más, hace un rato yo estaba viendo que aquí hubo un concepto de manipulación, ¿no? Esto sería una acumulación, esto sería manipulación para una distribución bajista. Es más, muchos utilizando ese concepto del patrón AMD, acumulación, manipulación, distribución, ya están vendiendo, ¿no? Ya están vendiendo. Y los que hacen intraday y scalping, pues se están llevando buenos profits en este momento. ¿Por qué? Porque está en zonas de ventas. Es más, incluso hay una divergencia, mira, ve. Sí. A ver, mira, ve. Mira, fíjate. Mercado alcista, indicador bajista. ¿Qué significa esto? Señal de que el mercado se ha debilitado, hay poco volumen comprador, al contrario, la fuerza de los vendedores están dominando el mercado, señal de ventas. Ahora, que haya coincidido con el patrón AMD, acumulación, manipulación, ya la tienes clara, ¿no? Que va a ser una distribución. Pudiste haber pensado en ventas por estas zonas de acá, ¿verdad? Para intraday, para scalping, de acuerdo al tipo de trader que seas. Y todo depende y parte de la dirección del mercado. Porque si vamos así, recuerda que está inclusive en zonas para vender. Inclusive. Inclusive en zonas para vender. ¿Por qué? Porque hay una combinación de línea de tendencia más zona de liquidez importante. ¿Cuándo dejaría de pensar tal vez en ventas? Cuando el mercado me hace esto. Rompe así y con todo. Y con todo sin miedo al éxito. Normal. Pero date cuenta que antes de pensar en dónde voy a comprar o vender, necesito la dirección del mercado. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Y teniendo la dirección en el mercado, sabes lo que podría ser en el futuro, ¿no? Si en el futuro hace esto,
puede seguir subiendo, pero si cae esas zonas, también puede respetar, ¿no? Y de esa forma es como el mercado se mueve a base de zonas de liquidez importantes. Tan solamente averigua, identifica esa zona de liquidez importante y vas a tener el 70% de tu análisis hecho. Nos vemos, chicos. Eso sería todo conmigo. Espero que les guste la sesión. Repítela, repásala. Te va a ayudar un montón, yo lo sé, porque esta forma ideológica de ver el mercado me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver al mercado con otros ojos, sobre todo lograr consistencia, algo que pocos traders lo hacen. Te invito a que me sigas en Instagram para que estés siguiendo a todas las redes sociales y vernos en una próxima sesión. Eso sería todo conmigo, chicos. Síganme en Instagram. Este es mi único Instagram personal. Y algo muy importante que quiero que sepas. Constantemente me comentan de que hay Instagrams, TikToks falsos creados con mi nombre, ¿verdad? Que son falsos. Que no soy yo, obviamente. Y yo creo que si sepas algo, yo jamás te voy a escribir. Jamás. Mucho menos te voy a decir invierte en algo. Si alguien te escribe alguna cuenta mía, fake, falsa, de TikTok, Instagram, Telegram y demás, diciéndote, oye, invierte en algo, pídele videollamada y te darás cuenta que es una cuenta falsa. Si soy yo, te voy a aceptar la videollamada, obviamente, ¿no? Eh, y ahí vas a sacar tus conclusiones que son cuentas falsas. Por eso, tener mucho cuidado con eso, chicos. Nos vemos, chao, chao, cuídense mucho y que tengan una excelente día, noche, depende desde dónde me estén viendo. Nos vemos, chicos, chao, chao.